Maestros, buenas noches. Miren, hoy es domingo 4 de enero, son las 8:50, casi van a ser las 9. Pero yo sé que estamos de vacaciones, pero hay compañeros que me han preguntado que si ya están muy listos para el taller intensivo de enero, con los directivos y supervisores el 7 de enero y 8 y 9 en las escuelas y 8 y 9 en las escuelas. Aquí en enero se hizo una adecuación al calendario escolar desde un inicio para desde agosto o julio, y aquí se determinó que solamente el día 7 de enero, que es el miércoles, fuera el taller intensivo, un solo día. Yo creo que no se imaginaron todo el trabajar que nos iban a encargar en ese taller. ¿Quién lo decidió? No sé, pero él, al final de cuentas, es la autoridad educativa local la que aprobó todo. En un solo día, en Nuevo León, eh, para todas las actividades que se están proponiendo en los insumos del taller para docentes, en un solo día, es una locura pensar que se van a cumplir los propósitos de este taller en un solo día, cuando todo está organizado, sobre todo las actividades para la carpeta para la reflexión, que contiene 4 espacios. Todo está organizado para dos sesiones del taller, el jueves y el viernes. En el caso de los directivos y supervisores, que es el día 7 a nivel nacional, en toda educación básica, pues yo no sé si incluso ellos vayan a poder terminar el taller o cumplir con el propósito, porque está difícil eh, cumplir con el propósito en un solo día para directivos y supervisores, y más si nada más van a ir a partir la rosca. Y está difícil que se cumplan los objetivos del taller para docentes en 2 días, 8 y 9. Imagínense, si está difícil que se cumplan los propósitos para el taller de 8 y 9 con los docentes en los estados, imagínense en Nuevo León la gran simulación, imagínense en Nuevo León la gran simulación que vamos a hacer. Bueno, yo no, pero muchos compañeros, la mayoría. Yo no sé si leyeron los insumos, los documentos. Yo no sé si encargaron lecturas previas, trabajos pues, avanzados, productos avanzados, yo no lo sé. Lo que sí sé es que son vacaciones de diciembre y que la gente tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones de diciembre, que nadie te debe de andar molestando. En mi caso, a mí no me molesta invertirle tiempo en vacaciones a toda una serie de videos que he compartido sobre pues muchos temas de educación. Y bueno, hoy es domingo, ya son 8:53, van a ser las 9 de la noche. Y sí les quiero compartir, no el documento, no la presentación, les quiero compartir de manera general, pues qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a hacer en esta sesión. Digo, al menos en Nuevo León es una sesión para todos, a nivel nacional son 8 y 9, pero sí les quiero compartir de manera, pues así, muy general, en qué consiste, platicadito, en qué consiste el taller intensivo para docentes. Miren, hay que hacer una carpeta para la reflexión. Yo creo que esa carpeta para la reflexión, pues está encaminada a que el magisterio, ya leyendo todo, está encaminada a que el magisterio
pues haga un esfuerzo más por apropiarse pues de todos los elementos de la nueva escuela mexicana o de todos los elementos del plan de estudios 2022. ¿Por qué? Porque falta mucha apropiación de los elementos del plan y programas de estudios 2022. La SEP lanza este insumo a nivel nacional para que elaboremos los docentes la carpeta para la reflexión. Entonces, pues esta carpeta para la reflexión está organizada en espacios y contenedores, en espacios y contenedores. ¿Cuáles son pues los espacios y los contenedores? Bueno, hay que conocer los propósitos y contenidos del taller. Que no nos pase lo que en 50 talleres o más, desde el 2 al 6 de enero a la fecha, que no nos pase que no se cumplen los propósitos en los talleres. Porque no falta quien se dedique nada más a leer las presentaciones desde la primera página hasta la última y se acabó y ya cumplieron con el consejo técnico y de eso no se trata. Se trata de seguir avanzando como consejos técnicos escolares hacia las comunidades de aprendizaje. Entonces, hay que conocer los propósitos y contenidos del taller. ¿Ya los conocen? Hay que organizar la experiencia de aprendizajes y sus actividades. Hay que integrar espacios de reflexión individual y colectiva. Hay que incorporar retroalimentaciones, ideas y experiencias. Hay que explorar información para profundizar. Esos son los contenedores y hay que recuperar lo vivido en otros espacios de trabajo colegiado. Entonces, hay un propósito general y hay un propósito específico. En el propósito general, pues es que las maestras y maestros analicen los procesos que dinamizan la conformación de comunidades de aprendizaje a partir de la reflexión colectiva, fíjense, a partir de la reflexión colectiva, crítica y situada de sus experiencias y saberes, a fin de fortalecer la transformación de su práctica en el marco de la nueva escuela mexicana. En el marco de la nueva escuela mexicana tenemos que saber qué debemos dejar de hacer, qué debemos seguir haciendo y qué es lo que debemos innovar. Eso yo siempre lo he dicho y sigo insistiendo. Como propósito específico, bueno, pues que las maestras y los maestros reconozcan el sentido de la problematización de su práctica docente para identificar en colectivo posibles marcos de actuación ante situaciones, retos o problemáticas que se presentan y generen propuestas que fortalezcan la construcción colaborativa del conocimiento. Aquí es donde cobra la importancia de reunirnos, pues los docentes con nuestros supervisores e inspectores como consejo técnico de zona y los docentes como con sus directores como consejo técnico escolar. ¿Para qué? Bueno, pues para consolidarnos rumbo a las comunidades de aprendizaje. Entonces, este propósito general y este propósito específico hablan de la nueva escuela mexicana, del plan de estudios 2022 y bueno, vamos a ver en la problematización que hagamos, vamos a ver en esta carpeta para la reflexión, vamos a ver pues de qué temas es necesario seguir trabajando, seguir investigando, seguir documentando. Eh, Maestros, la estructura pues, del taller pues, nos habla de una carpeta para la reflexión. Esta carpeta para la reflexión tiene 4 espacios. Fíjense, tiene 4 espacios. Bueno, vamos a trabajar sobre el espacio 1, que es la huella colectiva. ¿De qué se trata la huella colectiva? El espacio 2, que es la práctica docente bajo la lupa. Vamos a trabajar las reflexiones. El espacio 3, construyendo en colectivo. Vamos a tener que hacer un trabajo entre todos y en el espacio 4 hay que hacer un caligrama de la comunidad. Caligrama de la comunidad. Ya veremos de qué se trata. Como contenidos y saberes, tenemos, tenemos los aprendizajes, experiencias y avances del colectivo en su conformación como comunidad de aprendizaje y apuntes para su consolidación. Eso tenemos que checarlo. El otro contenido es la práctica docente y sus dimensiones en el marco de la nueva escuela mexicana. ¿Cómo vamos en nuestra práctica docente en el marco de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo vamos como directivos? ¿Cómo vamos como supervisores, inspectores, asesores técnicos, pedagógicos o docentes?
cómo vamos en nuestra práctica docente, qué debemos dejar de hacer, qué debemos seguir haciendo y qué es lo que debemos de innovar. Otro contenido es la problematización de la práctica docente y construcción colaborativa del conocimiento como estrategias para consolidar las comunidades de aprendizaje. Yo felicito a todos aquellos directivos y supervisores e inspectores que tuvieron sus consejos, sus talleres intensivos de zona, porque de esto se trata. Como colectivo o como comunidad de aprendizaje, en el Consejo Técnico de Zona hay mucho que compartir, hay mucho que dialogar, hay mucho que ponernos de acuerdo. Malos aquellos que no tuvieron su taller intensivo de zona, como en Nuevo León, los supervisores o inspectores de educación especial en Nuevo León, pues decidieron no hacer ningún taller intensivo de zona con sus directores, pero yo sé que algunos sí tuvieron su reunión con sus directores el 18 o 19 de diciembre, pero muchos, en su inmensa mayoría, decidieron no tenerlo. Entonces, esos pues, supervisores o inspectores que no quisieron tener su taller intensivo con sus directores, pues están perdiendo la oportunidad, aparte de violar el derecho de los directivos a tener su taller intensivo de zona como directivos, bueno, pues están perdiendo la oportunidad de aprender, de compartir experiencias, de compartir sus avances, de hablar de su práctica docente o directiva o de supervisión, de problematizar su función, o de plantearse retos o situaciones comunes como autoridades de las zonas escolares con sus directores. Están perdiendo todo eso, porque yo no creo, al menos yo no conozco a ningún supervisor o inspector de educación especial en Nuevo León que ya se haya apropiado de todos los temas de la nueva escuela mexicana y de todos los elementos del plan y programa de estudios de 2022. No conozco a ninguno, no conozco a ninguno. Nos vamos al primer espacio de la carpeta para la reflexión. Son 4 espacios. Nos vamos a ir al primer espacio, que es huella colectiva. El segundo espacio es la práctica docente bajo la lupa. El espacio 3, construyendo en colectivo. Y el espacio 4, caligrama de la comunidad. Entonces me voy a ir al espacio 1, que es la huella colectiva. ¿De qué se trata la huella colectiva? Bueno, nos dice el documento que con el avance hacia las comunidades de aprendizaje se reconoce la importancia de promover el intercambio de saberes profesionales. Ahí va la huella. Promover el intercambio de saberes profesionales, el trabajo colaborativo y la construcción de un ambiente de confianza, respeto y apertura en cada escuela. Hay que reconocer qué ha pasado en todo ese proceso. Hay quienes están en una escuela como docentes o directivos o responsables de zonas, supervisores o inspectores, y no dejan ninguna huella, no dejan ninguna huella. Su trabajo es obsoleto, su trabajo no enriquece, su trabajo no es nada de aprendizaje, nada más se dedican a enviar y reenviar oficios, documentos, exhortos, comunicados, pero en lo técnico pedagógico, muchos supervisores o inspectores en las zonas escolares, pues no intercambian saberes profesionales, muchos no intercambian, no tienen trabajo colaborativo, bueno, no construyen un ambiente de confianza o de respeto o de apertura en cada escuela, no lo construyen, y ahí está el problema de muchas zonas escolares con los supervisores e inspectores, que muchos, pues no les interesa la nueva escuela mexicana, no les interesa el plan y programas de estudio 2022. En Nuevo León a muchos no les interesa la SUDEI o los anexos de la SUDEI. Entonces, pues hay gente que ya está desahuciada, y que no debería de estar y no debería de estar. Este es el espacio 1, la huella colectiva. Lo repito, con el avance hacia las comunidades de aprendizaje, se reconoce la importancia de promover el intercambio de saberes profesionales, el trabajo colaborativo y la construcción de un ambiente de confianza, respeto y apertura en cada escuela. Eso es lo más importante. En el contexto de la nueva escuela mexicana, las comunidades de aprendizaje apuntan hacia la mejora educativa
en favor del aprendizaje de niñas, niños y adolescentes y del logro del perfil de egreso del plan de estudios 2022. Maestros, este tema es importante. Vamos a apuntarle como comunidades de aprendizaje hacia la mejora educativa, pero poniendo nuestro interés o nuestro foco de atención en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, pues la SEP acaba de lanzar cuadernos de apoyo curricular para la práctica docente de matemáticas, pero también hay de lectoescritura o de habilidades de la lengua, que Mayro Delgado los sacó ahora en diciembre, pero son los mismos que sacó Leticia Ramírez Amaya como secretaria de Educación entre marzo y julio del 2024. Son los mismos, nada más le cambiaron la portada y los nombres de los créditos de la secretaria de Educación, de su secretario de Educación, y bueno, entonces hay que ver que en el marco, o en el contexto de la NEM, las comunidades de aprendizaje apuntalen hacia la mejora educativa en favor del aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Volviendo a esto, bueno, hay que trabajar la lectura, la escritura y la comprensión de textos, las matemáticas, que son temas muy importantes para toda educación básica y todo secundaria. Nos pide ahí en el espacio 1, que es la huella colectiva, nos pide que hagamos un trayecto de avance. Entonces, en plenaria hay que construir un proyecto. Fíjense, en plenaria hay que construir un proyecto entre todos. Un mapa, un camino, una ruta, otra cosa que represente el recorrido formativo en su colectivo escolar. Fíjense, que represente el recorrido formativo en su colectivo escolar, considerando los siguientes aspectos. Bueno, cuál ha sido nuestro recorrido formativo? ¿Cómo nos hemos ido formando o actualizando? Ustedes acuérdense que al menos desde enero del 2024, en el video para directivos y supervisores, Leticia Ramírez Amaya comentó que no iba a existir una actualización formal para los docentes en México. Dijo así textualmente, desde enero de 2024 no va a existir una actualización formal para el magisterio. ¿Por qué? Van a trabajar lo que puedan hacer en sus consejos técnicos escolares. Dijo, vamos a sacar una estrategia en abril y lo que sacaron fue la observación de clase. Fue lo único que sacaron, la observación de clase. Si ustedes recuerdan, en abril del 2024, pues ahí se publicó. El asunto es que quién va a observar la clase y qué van a observar si no se han apropiado de los elementos de la nueva escuela mexicana o de los elementos del plan de estudios 2022 que iban a observar. Y a la fecha pues seguimos igual. Entonces, en ese trayecto colectivo hay que hacer un mapa, un camino o una ruta que represente el recorrido formativo en nuestro colectivo. ¿Cómo nos hemos formado en nuestro colectivo, en nuestra escuela o bien en nuestra zona escolar si somos directivos o supervisores? Y hay que considerar, por ejemplo, la participación de cada miembro, los roles asignados, las formas de interacción, las actividades realizadas, los conflictos y sus posibles soluciones, el tipo de conocimiento construido, las fuentes de aprendizaje y el seguimiento a los compromisos. Y para eso, pues nos piden que utilicemos el pizarrón, plumones, papeles de colores y los otros materiales que nosotros queramos. Entonces hay que hacer un trayecto de avance. ¿Cómo nos hemos ido actualizando en nuestro recorrido formativo, en nuestro colectivo escolar, sea escuela o sea de zona? Y vienen los aspectos que hay que considerar. Nos vamos a ir, dice, después hay que reflexionar sobre, bueno, como colectivos, cuáles son los aprendizajes que hemos consolidado, cuáles son las experiencias que nos han fortalecido y cuáles son los retos que persisten. ¿Cuáles son los retos que persisten? Y aquí vuelvo yo otra vez. ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Qué debemos seguir haciendo y qué es lo que debemos innovar? Y ahí vienen los retos que persisten, bueno, qué es lo que podemos innovar.
y nos da por ahí un espacio para que registremos. En el espacio 2, la práctica docente bajo la lupa. Bueno, aquí nos dice que hay que observar la práctica docente críticamente para identificar los diversos elementos que la componen y se reflejan en ella. La intención es desagregar sus componentes sin perder de vista su complejidad y totalidad. Hay que reconocerla como un proceso vivo, no se termina, es un proceso vivo, dinámico y profundamente contextual. Eso lo dice, nos dice que lo dice Fierro y otros en 1999, pues están hablando de hace 26 años. Son documentos que muchos ya los hemos leído. Entonces, maestros, hay que observar la práctica docente críticamente, hay que ser críticamente reflexivos y hay que identificar los diversos elementos que la componen y se reflejan en ella. ¿Y cuáles son? Bueno, en el marco de la nueva escuela mexicana, pues es el programa sintético, los programas analíticos, los ejes articuladores, los campos formativos, las 4 metodologías sociocríticas, las 7 estrategias nacionales, los 10 rasgos del perfil de egreso, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, los contenidos y los PDA de cada disciplina, de cada una de las fases, de cada uno de los campos formativos. Entonces, es mucho lo que hay que reflexionar sobre la práctica docente bajo la lupa. Ahí mismo nos dice, nos habla de las dimensiones de la práctica docente. Dice, revisen en duplas o triadas las siguientes oraciones sobre la práctica docente, recórtenlas y en el siguiente esquema acomódenlas según corresponda, pues a cada dimensión se pueden orientar con las preguntas colocadas tal como se muestra en el siguiente ejemplo, y viene un ejemplo en la página 9. Las dimensiones, bueno, funcionan como ejes orientadores que permiten observar la práctica de diferentes perspectivas, favoreciendo una comprensión integral de los procesos educativos. Y viene la actividad para que recorten por ahí las tiras de papel donde vienen, pues, todos los elementos, donde vienen, pues, todos los elementos, que tenemos que conocer y tenemos que orientarnos como viene en el ejemplo de la página 9. Entonces, eso no es fácil, eso se va a llevar tiempo, pues hay que llevar tijeras, no sé, pegamento, hojas de papel, de rotafolio o cartoncillo, pues para pegarlas. Entonces, pues esa es una actividad que se va a llevar tiempo. Después viene, al finalizar lo de la práctica docente, donde ya recortamos pues el esquema. Al finalizar esa parte nos dice que en plenaria dialoguemos y contrastemos la organización de las oraciones e incluso cómo darían respuesta a las interrogantes, y pues ahí empieza ya con los retos, Este, Sobre la práctica de la luz en la nueva escuela mexicana, bueno, la pregunta que nos piden es qué hacer o qué sucede con la práctica docente a la luz de la nueva escuela mexicana. A ver, ¿cómo va nuestra práctica docente a la luz de la nueva escuela mexicana? No, maestros, si este taller intensivo no es fácil y no es sencillo, hay que ser críticos, hay que ser muy reflexivos y hay que ser muy honestos para que se cumpla el propósito general y el propósito específico de ese taller intensivo. Aquí nos dice que, bueno, pues a la luz de la nueva escuela mexicana, en plenaria, dice, elijan uno de los temas que han abordado en el trabajo colegiado de su comunidad de aprendizaje, de los temas que ya revisamos en la actividad anterior, en el que deseen profundizar e identifiquen los nexos o vínculos de con las dimensiones de la práctica que analizaron previamente. Nos dice que realicemos un ejercicio de reflexión y análisis a partir de las siguientes pautas. A ver, maestros, son 4 pautas. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión y de análisis. A ver, nos dice, organicen el espacio en un círculo, organicen el espacio en un círculo o herradura para favorecer la interacción y la escucha activa. Nosotros. Dice, uno o una integrante comentará brevemente en qué consiste alguna de las dimensiones y su vínculo con el tema elegido.
recuperando sus conocimientos y experiencias. Por ejemplo, si el tema es ejes articuladores y su dimensión es valorar, bueno, podrá hablar sobre la manera en que sus valores personales se van reflejando se van reflejando al trabajar la interculturalidad crítica. O sea, si el ejemplo es el tema ejes articuladores, lo repito, y su dimensión es pues valorar, darle valor, bueno, entonces hay que hablar sobre la manera en que sus valores personales se ven reflejados al trabajar la interculturalidad crítica. Bueno, si el tema es ejes articuladores y si son campos formativos, y si son contenidos, y si son PDA, y si son metodologías críticas, y si son estrategias nacionales, y si son elementos de la planeación didáctica o de la evaluación formativa, bueno, qué temas sería importante trabajar. Aparte, el resto del colectivo, cuando el compañero exponga eso, el resto del colectivo podrá plantear dudas o preguntas, solicitar aclaraciones o aportar comentarios que profundicen el diálogo de ese tema que viene ahí de los ejes articuladores o de cualquier tema que escojan. Aparte, se continuará repitiendo el proceso de acuerdo con las dimensiones revisadas. O sea, todos los integrantes deben de participar del colectivo escolar. A ver, ¿cuánto tiempo se va a llevar, cuánto tiempo se va a llevar eso? ¿Cuánto tiempo se va a llevar eso? Se va a llevar mucho tiempo, maestros. A lo mejor se lleva media tarde, 1 o 2 horas, pues no sé, dependiendo de las habilidades de los maestros, de los docentes y de los directivos que estén dirigiendo la sesión. Nos vamos a ir, pues, a la siguiente. Miren, me voy a ir ya al espacio 3, que construyendo un colectivo. Aquí nos dice que la construcción de saberes y conocimientos pedagógicos, fíjense, hablando de la construcción en colectivo, que es el espacio 3, la construcción de saberes y conocimientos pedagógicos es un proceso colectivo, situado y reflexivo que se nutre de la práctica, el diálogo y la colaboración profesional. Muy bien. En este espacio, o sea, en construyendo en colectivo, en este espacio se propone que identifiquen aquellas situaciones, retos o problemáticas que acontecen en la escuela. Hay que territorializar eso. ¿Cuáles son las situaciones, retos o problemáticas ahí en el territorio, ahí en la escuela, en cada uno de los colectivos? Bueno, con la finalidad de construir conocimientos y saberes de forma colaborativa, al mismo tiempo que se reconocen como parte de la comunidad y sujetos de enseñanza y aprendizaje. Hay que reconocernos como parte de la comunidad y como sujetos de enseñanza y aprendizaje. Repito, las zonas escolares que no van a tener su taller intensivo con sus directores, pues, ¿qué van a compartir? ¿Cómo se van a ir convirtiendo o transformando de consejos técnicos de zona a comunidades de aprendizaje? ¿Cómo? ¿Cómo? Y luego viene en el espacio 3 elaborar la cartografía del aprendizaje. Entonces nos dice que de acuerdo con el autor que mencionan, el saber tácito, o sea, que ese conocimiento personal o profesional práctico y situado de las personas se origina de la experiencia y está integrado a la acción, y es difícil explicarlo porque está pues anclado a las estructuras de acción más profundas de cada persona. De manera general, se distinguen los siguientes tipos de construcciones. Ahí hablan de construcción, como conocimiento, habla de los saberes y habla de la creencia, y vienen alguna pequeña información sobre qué son los conocimientos, qué son los saberes y qué son las creencias. Y en esto pues hay que ponerle atención. Ahí mismo nos dice que hay que construir una cartografía del aprendizaje. Entonces nos piden que trabajemos en plenaria. Otra vez, hay que trabajar en plenaria. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar trabajar en plenaria? Entonces, en plenaria vamos a reflexionar sobre la forma en la que hemos abordado o solucionado algunas situaciones relacionadas con nuestra práctica, como por ejemplo la evaluación formativa o la planeación didáctica. ¿Cómo hemos por relacionado en nuestra práctica la evaluación formativa o la planeación didáctica? Nos da ese ejemplo. Dice, identifiquen algunas estrategias que han utilizado y de dónde las conocen, y analicen si estas vienen de un conocimiento, de un saber o creencia, y por qué lo consideran así.
Entonces, nos piden también que escribamos nuestros conocimientos, nuestros saberes y nuestras creencias en tarjetas pequeñas o notas adhesivas para usarlas como ejemplos y como referencia. Entonces, hay que colocar o hay que pegar sus ideas en una base de cartón o cartulina que puedan manipular y en la que haya suficiente espacio para poner todas las notas. Y aparte, hay que tratar de relacionar pues sus ideas considerando las coincidencias y contrastes y únanlas con ayuda de otros, con ayuda de cinta o tachuelas o chinchetas y de un hilo grueso o estambre. Bueno, y yo creo que después nos van a pedir que las pongamos ahí en algún tendedero o en el foro del patio o en la pared del salón, como se hizo un árbol con los 4 campos formativos cuando lo revisamos pues en febrero del 2023 revisamos el campo formativo lenguaje, se hizo un árbol por ahí, en marzo se trabajó saberes y pensamientos científicos, se hizo un árbol por ahí, en abril se trabajó ética, naturaleza y sociedades, se hizo un árbol por ahí y en mayo se trabajó de lo humano y lo comunitario y se hizo un árbol por ahí y lo mismo que nos pidieron de febrero a mayo de 2023 es lo que nos están pidiendo ahorita. Bueno, entonces únanlas con ayuda de cinta, tachuelas o chinchetas y de un hilo grueso o estambre y nos van a pedir, dice, pues que las coloquemos por ahí en algún lugar del salón o de la escuela. Dice de forma individual, tomen un momento para hacer una reflexión sobre lo que han vivido desde la implementación del plan de estudios 2022. Maestros, a ver, tomen un momento para hacer una reflexión sobre lo que han vivido desde la implementación del plan de estudios 2022 y la nueva escuela mexicana. A ver, hay que reflexionar sobre eso. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar reflexionar y que expongamos nuestras ideas? Yo ya lo he reflexionado desde el 2 al 6 de enero de 2023, que fue un desastre en todos los talleres a nivel nacional en educación básica. Fue un desastre del 2 al 6 de enero de 2023, fue un desastre. Y las escuelas, ni los docentes, ni los directivos, ni los supervisores, inspectores, ATPs o directores de nivel sabían qué hacer, sabían qué hacer. Nos dejaron solos. Yo hice un video hace el día 2 de enero, antier, hice un video porque se cumplieron 3 años, el 2 de enero de 2026, se cumplieron 3 años de que nos dejaron solos del 2 al 6 de enero del 2023. Este enero del 2026 se cumplieron 3 años de que nos dejaron solos, entonces, pues empezamos mal con la apropiación del plan de estudios 2022 y bueno, nos dicen que revisemos los aspectos, por ejemplo, la convivencia o vinculación en el colectivo, una participación la participación de las familias, las prácticas pedagógicas, la gestión escolar, o bien los elementos que articulan el currículum en la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son los elementos que articulan el currículo en la nueva escuela mexicana? Bueno, ahí vamos a hacer una actividad. Miren, nos vamos a ir ya pues al espacio 4, que es el caligrama de la comunidad. Aquí nos dice que en plenaria recuperemos nuestros imaginarios, sentidos y acciones y hay que reflexionar. ¿Qué hay que reflexionar? Vamos a reflexionar sobre, por ejemplo, cómo visualizamos nuestra comunidad de aprendizaje, cómo vemos nosotros nuestra comunidad de aprendizaje, nuestro colectivo escolar, cómo lo vemos, lo que aporta su comunidad de aprendizaje a la escuela y la comunidad como son la familia y los estudiantes, ¿qué aportan? ¿Cuáles son las barreras? Fíjense, aquí está importante, ¿cuáles son las barreras estructurales, culturales o de recursos que pueden obstaculizar su consolidación? Esto es bueno. ¿Cuáles son las barreras estructurales, culturales? Fíjense, en el espacio 4, de esta ruta que vamos a hacer, déjenme ver, esto se llama la carpeta para la reflexión. En el espacio 4 que vamos a hacer de esta carpeta para la reflexión, bueno, ahí nos están pidiendo en el espacio 4 que en plenaria recuperemos nuestros imaginarios, sentidos y acciones
y reflexionemos sobre. Hay que reflexionar sobre en plenaria, pues una lluvia de ideas así rápido. ¿Cómo visualizamos nuestra comunidad de aprendizaje? Lo que aporta a su comunidad de aprendizaje a la escuela y la comunidad familiar y estudiantil. ¿Cómo o cuáles son las barreras estructurales, culturales o de recursos que pueden obstaculizar su consolidación como comunidad de aprendizaje? Y bueno, pues hay muchas. Yo veo muchas, al menos en mi zona escolar. Y la otra es cuáles son los compromisos que asumirán para su conformación y o consolidación como comunidad de aprendizaje en las escuelas o bien en las zonas escolares. Posteriormente vamos a realizar la actividad El Sol Brilla en a partir de los siguientes o a partir de los siguientes. Ya se va a hacer una actividad que se llama El Sol Brilla en a partir de lo siguiente. Dice, colóquense en círculo y elijan a una persona que estará al centro. 2. La persona que está en el centro debe observar a sus compañeras y compañeros e identificar algo que tengan en común. Por ejemplo, el color de la camisa, los tenis, accesorios, otras cosas. 3. Después complementará la frase con esta característica. Por ejemplo, el sol brilla en y todas las personas que tienen aretes. Y luego, el sol brilla en todas las personas que tienen aretes. El sol brilla en las que tienen la ropa blanca. El sol brilla en los que usan zapato negro. El sol brilla en los que traen moño. Bueno, entonces de eso se trata. Después complementará la frase con esta característica. Por ejemplo, el sol brilla en y luego todas las personas que tienen aretes. Ok. Quienes cumplan con esta característica deberán acercarse al pizarrón o al papel bond y anotar una idea para hacer un listado, hay que hacer un listado compartido de las reflexiones de la práctica para la conformación de una comunidad de aprendizaje. Y tenemos un máximo de 2 minutos cada uno. Número 5. Posteriormente vuelven a su lugar y alguien más se coloca ahora en el centro y se repite la actividad. El sol brilla en y otra característica y vuelven a hacer lo mismo. Este ejercicio concluye cuando hayan pasado todas y todos los docentes, no importa si pasan más de una vez, pues pueden complementar las ideas que otras y otros hayan colocado antes y eso es bueno. Podemos complementar las ideas que algún compañero plasmó por ahí, podemos enriquecerlas entre todos. Y ahí, ya después de esto, dice, en conjunto, ya para terminar, en conjunto, elaboren el caligrama de la comunidad que refleje las ideas y reflexiones a las que han llegado junto con sus compañeras y compañeros docentes. Entonces, pues el caligrama o los caligramas son un tipo de poema que se presenta mediante, fíjense, los caligramas, por si no sabíamos, los caligramas son un tipo de poema que se representa mediante oraciones, frases y o palabras en una figura. El tema y la lectura del texto están relacionados con la silueta que se plasmó. Y eso, pues, es un concepto de la UNAM en el 2023. Podemos colocar el caligrama de la comunidad en un espacio visible, como aquellos tendederos de febrero a mayo de 2023. Hay que colocar el caligrama de la comunidad en un espacio visible, con forma de motivación, como forma de motivación para continuar y de reconocimiento de lo que se ha avanzado. Hay que reconocer que existen muchos caminos para conformar comunidades de aprendizaje y trabajando en conjunto, pues pueden encontrar las pistas y orientaciones necesarias para construir el suyo, nuestro propio camino como comunidad de aprendizaje. Maestros, miren, ya sigue el colofón, siguen los contenedores, el contenedor 1, el contenedor 2, que son otras estrategias, viene el autorregistro de la práctica docente, viene el aprendizaje colaborativo entre pares, cuál es la finalidad, viene la bitácora para la reflexión del taller intensivo, que es otro insumo más, el documento de la bitácora, vienen agentes educativos y maestras, agentes educativos y maestros, vienen algunos códigos QR para revisar y luego ya vienen las referencias, pues del documento, taller intensivo para personal docente, carpeta para la reflexión,
y ser y hacer en comunidades de aprendizaje. Ok, entonces maestros, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la carpeta para la reflexión? La carpeta para la reflexión, pues tiene cuatro espacios. Tiene cuatro espacios. La huella colectiva, ¿de qué se trata la huella colectiva? Espacio 2, la práctica docente bajo la lupa, ¿de qué se trata? Espacio 3, construyendo en colectivo, ¿qué vamos a hacer? Y espacio 4, caligrama de la comunidad, ¿qué es lo que vamos a exponer y acordar por ahí en el patio, en el aula o en el aula? Sí, pues en el salón, ¿verdad? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer nuestro caligrama de la comunidad? Entonces, maestros, pues este es un breve resumen narrado por un servidor, un breve resumen narrado por un servidor sobre el taller intensivo para docentes de enero del 2026, 8 y 9 de enero de 2026. Qué bueno que van a tener 2 días la mayoría de los estados, porque en Nuevo León va a ser un solo día, en Nuevo León va a ser un solo día, y yo creo que todo apunta a crónica de una muerte anunciada, porque estas actividades no las vamos a poder hacer en un solo día. Este es el video 977, lo hago en vivo y lo narro, porque al final de cuentas, estos videos en vivo, Facebook me los va a eliminar a los 30 días. Este video se va a, en 30 días, este video se va a desaparecer, pero lo voy a bajar a mi escritorio en la Mac y luego lo voy a compartir en YouTube y en Twitter o X, y ahí lo voy a tener guardado. Este es el video 977, son las 9:30 de la noche. Este es el video 977, es un video de 42, 43 minutos y nos vemos en el siguiente video.